Me volví a probar, boca no pierde sabor la caramelo. Nos dejamos llevar, mi bandolera, yo soy tu bandolero. Me volví a probar, boca no pierde sabor la caramelo. Hola y bienvenidos a esta pequeña serie de tutoriales para el desarrollo con Java Web y MySQL. El día de hoy vamos a empezar con el proyecto. Crearemos nuestro directorio de carpetas y también la conexión a nuestra base de datos. En primer lugar vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Java Web. Si ustedes aún no tienen el soporte para Java Web, pues pueden descargar el JDK e instalarlo para poder crear el proyecto. O también pueden agregarlo por medio de la opción plugins de NetBeans. Damos clic en Next y ponemos un nombre para nuestro proyecto. Yo le voy a poner Java Web. Presionamos en Next y vamos a escoger también nuestro servidor. En este caso yo tengo dos, un Apache Tomcat y un Glassfish. De preferencia vamos a utilizar un Glassfish. Presionamos en Next y finalizamos. Bien, lo primero que haremos será crear nuestro directorio de carpetas. Para ello agregaremos 5 nuevos paquetes a nuestro source package. Damos clic derecho, nuevo, paquete de Java y vamos a colocar config. Este será el paquete para las configuraciones generales del proyecto. Agregaremos un nuevo paquete para los controladores. También uno para las interfaces. Otro más para los modelos. Y un último paquete para los modelos DAO o los modelos Data Access Object. Bien, una vez definida la estructura básica, crearemos nuestra conexión a base de datos. En el paquete config vamos a crear una nueva clase. Damos clic en Java Class y vamos a ponerle el nombre a nuestra clase. Yo la llamaré conexión. Bien, para poder crear la conexión requerimos de una librería. Esta librería la podemos encontrar en esta página. Lo que contiene esta librería es el conector J y este conector nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos MySQL. Acá seleccionamos la versión y el sistema operativo. En este caso es una plataforma independiente, entonces doy clic acá y descargamos. Vamos a descomprimir el archivo y hay que fijarnos en qué ruta lo descomprimimos, ya que luego tenemos que incluirlo en nuestro proyecto. Regresamos al proyecto. Para incluir la librería que acabamos de descargar, daremos clic derecho sobre librerías y seleccionaremos la opción añadir jar o folder. Y aquí buscaremos donde descomprimimos nuestro archivo. Entraremos a la carpeta y vamos a seleccionar el punto jar. Una vez seleccionado damos en abrir. Y si todo sale bien, pues incluirá nuestra librería a la carpeta. Como pueden observar, ya está incluida, así que podemos continuar con el proceso. Bien, lo primero que haremos es crear una serie de variables para configurar la conexión a la base de datos. Para que no sea extenso, crearé las variables y luego les explicaré en qué consisten. Bien, ya he definido las variables que almacenarán los datos de conexión. En primer lugar tenemos una variable dbuser, la cual me va a almacenar el nombre para el usuario de la base de datos. Por defecto, los gestores de base de datos tienen un usuario root. Para la base de datos yo estoy utilizando el servidor SAM. Puede ser que ustedes utilicen otro, pero lo más importante es que sepan qué usuario se utiliza para conectarse a la base de datos.
Después tenemos una variable para almacenar la contraseña. En el caso de Champ, por defecto la contraseña viene vacía. Y una tercera variable en la cual yo defino el host donde está la base de datos. Como en este caso es una base de datos local, pues escribimos localhost. Si fuese una base de datos que ya está montada en un servidor externo, pues deberíamos poner la dirección del servidor. Posteriormente tenemos una variable para almacenar el puerto, es decir, en qué puerto está corriendo MySQL. Por lo general corre en el puerto 3306. Eso se puede verificar acá en el panel de administración. Como pueden observar, está corriendo en ese puerto. Posteriormente tenemos una variable dbName, la cual almacena el nombre de la base de datos. Voy a mostrarles la base de datos que utilizaré y se llama ctar. Entonces acá van a colocar el nombre de su base de datos y por último tenemos la URL para generar la conexión. Esto ya está predefinido, lo único que vamos a hacer es concatenarle el host, el puerto y el nombre de la base de datos, tal cual se muestra en pantalla. Ahora bien, antes de continuar es importante tener en cuenta que nosotros podemos utilizar el usuario root en la fase de desarrollo, pero cuando ya la aplicación pasa a la fase de producción, se recomienda crear un usuario nuevo para la aplicación y que este usuario solo tenga ciertos permisos, esto teniendo en cuenta la parte de seguridad. Bien, ahora que ya definimos las variables, vamos a crear nuestro método de conexión. Para ello vamos a escribir public static connection y lo vamos a llamar getConnection. Lo primero que haremos dentro del método será crear una variable de tipo connection y la llamaremos connect. La vamos a instanciar con null y ahora crearemos un try catch. Vamos a crear un try y dentro del try vamos a crear nuestra conexión a la base de datos. Para ello vamos a hacer referencia a la clase del driver. Vamos a escribir class.forName. Dentro del paréntesis vamos a escribir una cadena, la cual es com.mysql.jdbc.driver. Ahora haremos uso de la variable conexión. Vamos a escribir connect, va a ser igual a driver manager .getConnection. Esto nos servirá para establecer la conexión a la base de datos utilizando el driver de MySQL. Acá entre paréntesis vamos a pasarle tres parámetros. En primer lugar la URL, después el usuario de base de datos y por último la contraseña de la base de datos. Estamos haciendo uso de las variables que definimos al inicio. Una vez que se ha realizado la conexión, vamos a mostrar un mensaje por consola. Vamos a escribir system.out.println. Y lo que vamos a mostrar es conectado exitosamente a base de datos y le vamos a concatenar el nombre de la base de datos, dbName. Esto nos permitirá comprobar si se ha conectado exitosamente o si existe un error. Bien, ahora con el cache lo que vamos a hacer es capturar los errores que se puedan generar. En primer lugar vamos a capturar los errores de tipo MySQL y los vamos a capturar en la variable e. Una vez que los hemos capturado, vamos a mostrarlos en consola. Vamos a escribir system.error.println y lo que vamos a imprimir en pantalla será error y le concatenaremos la variable e,
la cual me está almacenando los errores. Además de este cache, vamos a agregar otro para los errores que se puedan suscitar en base a la clase del driver. Entonces colocaremos acá class not found exception y lo vamos a guardar en la variable x. Para identificar este error vamos a hacer uso de logger.getLogger y le vamos a pasar como parámetros conexión.class.getName. Posteriormente vamos a escribir .log y entre paréntesis vamos a escribir level.server, null y pasamos la variable. De esta forma estaríamos capturando los errores de tipo SQL que se puedan generar en la conexión o también los errores que puedan suscitarse debido a la clase. Ahora lo que nos resta es devolver la conexión. Para ello vamos a escribir return y vamos a mandar la variable connect, ya que es la que me almacena la conexión. De esta forma ya tendríamos definida nuestra conexión a base de datos. Para probar nuestra conexión a base de datos, crearemos un pequeño método main, solamente para probar. Para ello escribiremos public static void main string args. Dentro de este main vamos a instanciar nuestro método conexión que se llama getConnection. Escribimos getConnection y listo. Guardamos y vamos a ejecutar nuestro archivo de conexión. Para ello hay que verificar que nuestro servidor de base de datos esté en ejecución. Así que daremos clic derecho, Run File. Como pueden observar, me muestra un mensaje conectado exitosamente a base de datos ZDAR, que es la base de datos que yo tengo en mi gestor. Si existiera un error me lo va a mostrar en pantalla. Además me dice que no es necesario instanciar la clase para el driver MySQL, ya que este ahora se registra de forma automática. Entonces podemos comentar la línea y también podríamos comentar la parte de la clase. Esto se debe a las actualizaciones recientes, porque en versiones anteriores debíamos instanciarlo de esta manera. Guardamos y ejecutamos de nuevo. Ahora sí, no tenemos ningún mensaje o sugerencia. Con esto tendríamos lista nuestra conexión a base de datos. Este método main también lo podríamos comentar, ya que solo lo necesitamos para probar. Sin más por el momento, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Me volví a probar, boca no pierde sabor a caramelo.